Sean todas y todos bienvenidos a este seminario web sobre el debido proceso entre el garantismo y la eficacia, organizado por Silex Formación Jurídica e impartido por el profesor del curso homónimo. Antes de presentar al profesor, se da la oportunidad para expresar nuestro agrado por la extraordinaria acogida que ha tenido este seminario. Este es uno de nuestros múltiples seminarios web gratuitos. Si desean ver los anteriores, pueden acceder a ellos en la sección de videos de nuestra página www.si-mediolex.es. Les recordamos que el seminario tendrá una duración aproximada de 1 hora y cuarto. Se trata de una conversación que ronda sobre los grandes problemas teóricos y prácticos de tal materia, con especial atención a las cuestiones prácticas que en el día al día se plantean jueces y abogados para hacer valer un derecho tan fundamental, dirigido por nuestro profesor, el doctor Carlos de Miranda Vázquez. Al final de la intervención de nuestros panelistas tendremos un espacio para responder algunas de sus inquietudes. Con la bienvenida y el espacio para su saludo, cedo el uso de la voz al doctor Juan Antonio García Amado. Profesor, por favor, adelante. Muy buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Una vez más, gracias por visitarnos y acompañarnos en estos seminarios web con los que siempre presentamos y promocionamos cursos de Silex Formación y donde, al margen o por encima de quienes vayan o no a acompañaros en tales cursos, pues queremos debatir, charlar, plantear cuestiones jurídicas de interés y de enjundia con cualesquiera personas interesadas que quieran aprovechar este foro. Mi saludo para todas y para todos. Estaba hace un momento escribiendo en el chat que un saludo particular a algunas de las personas que veo que nos están acompañando y con quienes compartimos hace pues unos 2 meses, buenos momentos también de un congreso presencial en Salamanca y en León. Con las disculpas para todos los demás asistentes por este especial mensaje que envío a esas personas. Bien, hoy estamos aquí para hablar de debido proceso con el profesor que va a impartir ese curso del mismo nombre, el profesor Carlos de Miranda Vázquez. El curso en cuestión, titulado Debido proceso entre el garantismo y la eficacia, se impartirá entre el 16 de septiembre y el 18 de noviembre en los días viernes, sesiones de 3 horas a partir de las 19 horas de España, que son las 12 horas del mediodía en ciudades, en capitales como Ciudad de México, Lima, Bogotá, etcétera. Disculpen que no nombre todas las correspondencias. Y lo que más nos importa, pues, es que quién nos acompaña. Mi queridísimo amigo y colega Carlos de Miranda Vázquez, que es profesor de Derecho Procesal con experiencia en distintas universidades. En la actualidad colabora con la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y Carlos es además no solo un gran teórico del derecho procesal con muy abundantes publicaciones, todas las cuales, o gran parte de las cuales, les iremos compartiendo a lo largo del curso para quienes en el curso estén. No solo es, digo, un teórico del proceso y del debido proceso, sino también un abogado práctico. Él es abogado litigante, es abogado en ejercicio y entonces no solo sabe de las virtudes y los desastres que en relación con el debido proceso la teoría detecta, sino que también tiene esa experiencia de quien en el día a día en los tribunales pues tiene que bregar con los problemas, a veces con las injusticias, otras veces con las virtudes, eso que llamamos el debido proceso. Y porque además, si no estoy equivocado, también ha ejercido en algunos periodos de su vida como magistrado. Pues qué gusto tenerte aquí, Carlos. Bienvenido a esta sesión. Bienvenido después al curso que el viernes comienza. Y bienvenido pues para formar parte de este grupo de grandes profesores que siempre queremos seleccionar en Silex. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van tus cosas en Barcelona? Muchas gracias, Toño. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes. La verdad es que es un gusto estar aquí, pudiendo tener esta oportunidad para conversar animadamente sobre un tema que me resulta apasionante y efectivamente, como
decías hace un momento, pues no sé, yo digo siempre que tengo la suerte de conciliar esas distintas facetas, la parte teórica, pero también la parte práctica, ahora efectivamente como abogado litigante y en el pasado desempeñando funciones jurisdiccionales, lo cual creo que da o enriquece la visión que pueda ofrecer, porque como siempre digo, ¿no? Pues hay que estar en todos los lados, ¿no? En la cocina, sirviendo mesas, para tener una visión completa de los problemas. Y comiendo también. Oye, y una curiosidad personal. ¿Y cómo fue que tú acabaste en el derecho procesal? Porque yo vengo de esas generaciones que estábamos en el error, pero que cuando éramos jóvenes y estudiantes siempre pensábamos, lo voy a decir a la española, eso de que el derecho procesal es un rollo, lo bueno es el derecho sustantivo, que donde esté el derecho penal, material sustantivo, que se quite lo del proceso. ¿No será que tuvimos malos profesores y que por eso no le llegamos a tomar suficiente afecto a dar la debida importancia al derecho procesal? Bueno, yo más que eso, mi origen, fíjate, es curioso, incluso paradójico, porque en un principio casi que cuando estaba en el momento de hacer la tesis y ir por una rama u otra, estuve a punto de acabar en la filosofía del derecho. Lo que pasa es que en ese momento quien me acogía tenía una manera de pensar que, en fin, no era la que coincide conmigo. Y al final pues le encontré atractivo al derecho procesal. Lo que pasa es que el derecho procesal a veces es engañoso porque tenemos una visión que tradicionalmente es muy procedimentalista y se enseña y se estudia una vertiente del derecho procesal que es estrictamente procedimiento, plazos, términos, y yo creo que hay una parte dogmática muy enjundiosa, muy interesante, que además en los últimos tiempos se ha enriquecido con aportaciones de otras disciplinas, por supuesto de la filosofía del derecho, y no solo la epistemología, la lógica y otras ramas que tienen mucho que decir y mucho que contribuir, con lo cual en el ámbito del derecho procesal no solo hay cosas muy interesantes, como la que nos trae hoy aquí, sino que hay además muchísimo por hacer, creo, en España, en Latinoamérica y yo creo que en todas partes. Oye, ¿y tú sobre qué hiciste tu tesis doctoral? No te voy a decir cuándo, porque yo sé que tú eres coqueto y no deseas que se sepa, que se hagan cuentas de qué edad tendrás, que me parece que es más de la que aparentas. Pero, y me complace eso porque así te acercas más a mí. Pero tú sobre qué trabajaste en tu doctorado en aquellos tiempos y quién fue tu director o quiénes fueron tus maestros. Sí, bueno, que conste, hace unos pocos años que terminé la tesis en el fondo, según se mire, a finales, os voy a decir que a finales del siglo pasado, que tampoco está tan lejos. No, en serio, yo hice la tesis sobre una temática muy concreta, muy interesante, que es la de las excepciones materiales en el proceso civil, ¿no? Seguro que a nuestros participantes esto de las excepciones les sonará y aquello que se estudiaba de las excepciones dilatorias y perentorias, que en el fondo son defensas que el demandado puede esgrimir frente al demandante, y que era un tema muy bonito porque era de estos que conjuga, que está a medio camino entre derecho procesal estricto y derecho sustantivo, porque obligaba a visitar muchas instituciones del derecho civil, como la compensación, la excepción de contrato no cumplido, etcétera, etcétera. Es un tema precioso. Y además se daba la circunstancia, que yo creo que eso fue un gran acierto de mi director de tesis, el profesor Faustino Cordón, que es un procesalista muy prestigioso en España y que seguro que muchos de los asistentes lo han oído nombrar, tuvo el acierto de que en España esa materia estaba por trabajar y la única referencia interesante que había, curiosamente, y para no variar, estaba en Alemania, lo cual me obligó a tener que aprender alemán e irme a hacer una visita a aquellas tierras para compartir ideas con un colega alemán. En fin. Bueno, pues bienvenido al grupo antaño abundante de los germanófilos en estas materias de investigación. Bueno, y ahora ya más allá de estas peripecias tuyas que nos ayudan a ubicarte en tu trayectoria investigadora y profesional, yo tengo la gran pregunta, la pregunta de las
preguntas, ¿no? Y sin querer con esto pues hacer spoiler de tu próximo curso. Bueno, y esto del debido proceso, ¿qué es? ¿Es un mantra? ¿Es un tópico que se dice para cualquier cosa? ¿Es una fórmula que acaba siendo vacía? Y quién sabe si porque hasta los que más vulneran las garantías procesales se acogen para disimular al debido proceso. ¿Cómo te planteo un reto? Cuéntanos qué entiendes tú por debido proceso, pues en no más de 2 minutos. Es difícil el reto de 3. Lo voy a resumir muchísimo. Para mí, yo tengo la firme convicción de que esto del derecho al debido proceso es una suerte de nebulosa. Es una suerte de nebulosa, era una cosa muy concreta en su origen, pero estamos hablando que su origen correría 1500, el año 1500, o sea, ha llovido mucho desde entonces. En ese sentido, yo creo que en el momento presente no deja de ser una nebulosa. Yo siempre propongo, y sin hacer, como dices tú, spoiler del curso, porque de eso se trata, de analizarlo, de ir desenmascarando qué hay realmente sobre esa fórmula que está tan traída y llevada, que todo el mundo cita, que todo el mundo invoca incansablemente. Bueno, evidentemente es un derecho, pero curioso que no hay ninguna definición. Si nos ponemos a buscar una definición, porque yo he hecho el ejercicio, tanto en la literatura especializada como en la jurisprudencia, no hay definiciones. Y en las normas, en los cuerpos jurídicos, no solo de España, sino también en Latinoamérica, no hay definiciones. Y eso ya es una dificultad de entrada. Pero luego, cuando uno revisa todo lo que se ha dicho, y se ha dicho muchísimo sobre el derecho al debido proceso, pues uno piensa, bueno, pues es un derecho. Bueno, pues sí, pero es un derecho, pero ahora ya se le ha sacado múltiples propiedades, es un derecho, para otros es un derecho a la vez que es un principio, y además para los terceros es un derecho, un principio y un conjunto de garantías, y al final uno sabe realmente lo que es. Y es curioso porque lo que verdaderamente interesa es conocer su contenido. Y su contenido al final, que incluso en constituciones, si no me falla la memoria, la de Ecuador pasa así, que te comienza hablando del derecho al debido proceso y luego te lo concreta. Bueno, y te lo concreta en una serie de derechos fundamentales procesales. Derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a no sufrir indefensión, derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Que en cierto modo, si nos los miramos bien, no dejan de ser también bastante vacuos o son derechos fundamentales procesales complejos, porque el derecho a la tutela judicial efectiva es como una especie de paraguas del que a su vez cuelgan o se derivan una serie de derechos fundamentales procesales más concretos, el derecho a la motivación, el derecho a acceso a los tribunales, el derecho de acceso al sistema de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo más gracioso de esto? Lo más curioso, caramba, que nos obsesionamos a veces con el derecho al debido proceso y no nos damos cuenta de que todos estos derechos fundamentales procesales, mejor o peor, se han venido plasmando en la legalidad procesal ordinaria. Al final, yo tengo efectivamente el derecho de acceso a los tribunales, pero eso me está reconocido, me está regulado en la norma procesal correspondiente de mi país, y ahí, además de eso, no solo se me reconoce, sino que se me está pautando o delimitando en qué condiciones puedo acceder. Entonces, yo devuelvo la pregunta un poquito, como se dice en España, y yo tengo sangre gallega, pero a la gallega, es decir, bueno, ¿de qué me sirve? ¿Cómo lo puedo invocar? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo utilizo? Oye, Carlos, un par de cosas. Tú, de todo ese ramillete de derechos que parece que forma, estamos muy de acuerdo, que encajan dentro de ese cajón desastre, buen cajón desastre procesal que llamamos debido proceso, de todos esos derechos vas a tratar en tu curso, entiendo, y espero que lo harás no solo con una perspectiva en lo posible comparatista o de derecho comparado, echando un vistazo a lo que sucede en diferentes países, sino también con alguna sentencia relevante, imagino. Efectivamente, la idea es plantear todos los problemas desde el punto de vista del debido proceso. Lo que vamos a poner sobre la mesa es los principales problemas, los problemas más candentes, que además son comunes, y he llegado a la conclusión de que son comunes a todos los sistemas jurídicos de nuestro ámbito cultural, tanto español como latinoamericano, y vamos a intentar enfocar esos problemas en las distintas cuestiones, en esos distintos derechos que forman ese ramillete, como tú dices,
vamos a plantearlos todos, vamos a sacar los problemas principales, que eso es lo que se verá en cada sesión, y vamos a traerlos de la mano de algún caso paradigmático, que además tenemos casos para elegir los que queramos, y eso nos va a servir para testear, para evaluar si realmente el debido proceso tiene alguna utilidad, ni siquiera sea como criterio interpretativo a la hora de abordar esos problemas y de abordar también la legalidad procesal de los distintos países de los participantes del curso, porque no nos vamos a focalizar obviamente en España. Entonces, yo creo que es muy interesante ese compartir problemas e intentar solucionarlos entre todos, debatiendo. Mira, te voy a meter en un par de líos, voy a hacer un pequeño atraco con preguntas así, que entiendo que tienen que ver con los límites. Tienes siempre la posibilidad de decir lo que sobre eso se me ocurre, no lo revelo aquí porque quedará para el curso, porque tengo alguna bala de plata sobre eso. Pero mira, lo primero que me viene a la cabeza, yo mismo en la última semana he estado ahí debatiendo con algunos amigos en las redes sobre un fenómeno que es de plena actualidad en ese querido país que es México y que tiene que ver con la prisión preventiva o provisional. Y porque sucede allá que hay una norma en la Constitución, en el artículo 19, si mal no recuerdo, que está siendo objeto de análisis ahora por la Suprema Corte de Justicia, norma que establece, o así está siendo entendida, que para toda una larga serie de delitos, la prisión provisional es una medida que hay que tomar automáticamente por el juez. Es decir, en cuanto uno está investigado por ese delito, automáticamente, ahí dicen de modo oficioso, prisión provisional. Y llega el uso al extremo de que pueden ser 10, 15, 17 años de una persona en prisión provisional sin haber sido juzgada todavía. Bueno, y entonces ahí está la pregunta de uno, ¿no? Eso también tiene que ver con el debido proceso o vulnera algo de su esencia. Pareciera, ¿no? Bueno, desde luego, claro, ojo, vamos por partes, pero yo creo que hay que diseccionar bien la cuestión porque no es tan sencilla. Vamos a ver, ya partimos, esto es como correr una carrera a cojos. ¿Por qué? Porque ya decimos, bueno, ¿qué es, qué contiene ese derecho al debido proceso? Claro, intuitivamente, y aquí corremos muchos peligros, porque nos lleva al siguiente problema. Decimos, bueno, ahora va a haber una norma que establezca esto como lo que es válido y efectivo en México, y a partir de ahora habrá una regla jurídica que diga que automáticamente, con respecto a determinados delitos, yo me voy directamente a prisión. Claro, lo que hay que ver es si ahí no nos vamos a encontrar, en primer lugar, si esa norma choca con otras normas que pueden ser constitucionales perfectamente y tengamos de entrada ya una antinomia. Eso por un lado. Por otro lado, porque es muy posible que eso nos ocurra. Por otro lado, aquí entramos a la tentación de decir, bueno, frente a esta regla, como esta regla nos puede parecer injusta, que desde un punto de vista de principios, desde un punto de vista moral o axiológico, esto nos descuadra. Sí, pero ojo, porque entonces, si lo que hacemos es burlar de alguna manera esta norma, aludiendo a la existencia de un principio que nos permita derrotarla y, por tanto, inaplicarla, entramos en el pantanoso y peligroso terreno del principialismo con todos los riesgos que tiene. En este sentido, sí que es verdad que desde el punto de vista del diseño de esta norma, y supongo que esta norma deberá pasar por algún trámite parlamentario, que es ahí donde se debe salvar esta cuestión, que es ahí donde se debe ponerle un freno, porque evidentemente sí que es verdad que el sentido común nos dice que esta norma no tiene sentido. Incluso me da la sensación, y perdón, déjame que diga una cosita, me huele a ese resabio de lo que en Alemania ha estado de moda, y yo creo que
aún sigue estando de moda, del derecho penal del enemigo. En determinados delitos, determinadas garantías se relajan porque hay un bien superior que hay que proteger. Y Claro, ojo claro. con esto. Me gusta mucho, estoy muy de acuerdo con esa alusión al derecho penal del enemigo. Yo alguna vez, incidentalmente, en algún trabajito que hice sobre derecho penal del enemigo, aludí al derecho procesal del enemigo, que no es una categoría desdeñable. ¿Y qué otra cosa, si no derecho procesal del enemigo, hay cuando la mera sospecha, aunque sea fundada, la existencia de indicios que permiten una investigación y tal vez posteriormente una imputación es motivo bastante para poner a uno la sombra, tal vez por años y años y años. Es decir, y esto además va de la mano de cómo se regule en otros países la indemnización por prisión preventiva o provisional cuando uno acaba siendo absuelto. Pero imaginemos cuánto habría que pagarle para compensarle los 2, 5, 10, 15 años de vida perdidos a esa persona que luego acaba siendo declarada inocente por falta de pruebas incriminatorias válidas o porque las pruebas realmente obraron a su favor como prueba de descargo. Y en esto, bueno, podemos decir con un poco de orgullo y por una vez sin que sea de precedente que en España tenemos la suerte de una sentencia de no hace tantos años del Tribunal Constitucional que permitió o que forzó a esas indemnizaciones. Pero fíjate otra cosa, y con esto te estoy retando para que incorpores estos asuntos, en este caso de actualidad en México, al curso. No estamos hablando de una norma constitucional mexicana en desarrollo, sino de una que está vigente desde hace tiempo en la propia Constitución y que fue añadida hace años a la Constitución y que ahora está siendo examinada en su constitucionalidad y sobre todo desde el punto de vista del control de convencionalidad. Pero bueno, dejamos esto y yo te quería hacer otra Perdona, pregunta. antes de dejarlo, sí, dos apuntes muy rápidos. Por un lado, al final, y en esta cuestión, cuando volvamos al debido proceso y hablaremos, seguro que sale la conversación, la cuestión del enfoque funcional, del proceso, etcétera, etcétera, que es una cuestión muy interesante. Ojo, porque al final muchos de los problemas que intentamos arreglar sobre la marcha son realmente problemas que se tendrían que arreglar antes de legislar y que son cuestiones de política legislativa. Eso por un lado. Y a veces nos quejamos, bueno, es que el proceso tiene muchas fallas. Bueno, es que ya es hora, o viene siendo hora, de que se realice un rediseño en serio del proceso para modernizarlo, de todos los procesos. Y en ese sentido, en este caso concreto de la prisión provisional automática para determinados delitos, sí que yo veo que al legislador en el caso mexicano habría que tirar un poco de las orejas, porque desde un punto de vista dogmático, que también tiene mucho que ver la dogmática a la hora de diseñar y de redactar las normas, etcétera, etcétera, habría que recordarle que la prisión provisional no deja de ser una medida cautelar y una medida cautelar personal cuyo objetivo es asegurar la presencia del investigado, del imputado en el proceso. Entonces, en los casos en que no hay problemas de arraigo, en los casos en que no hay duda que no va a desaparecer este señor y se va a sustraer a la acción de la justicia, la pregunta del millón es, oiga, ¿qué pretende usted con esta medida? Y en el fondo lo que pretende esto, y vuelvo a la idea de que utilizamos el proceso con fines de política legislativa y política legislativa, seguridad del Estado y otras finalidades, no sé si rectas o torcidas, pero oiga, lo que usted quiere es sacar a los posibles sospechosos maleantes de la calle de la circulación cuanto antes. Oiga, es que usted está queriendo solucionar un problema de seguridad pública con una herramienta que no es adecuada. Ojo con esto. No, claro, claro. Y evidentemente hay conceptos aquí a los que estamos habituados cuando hablamos de penal, pero que hay que traducir a procesal. Uno de esos conceptos tan en boga hoy es el de populismo penal. Bueno, es que el populismo penal está yendo de la mano del populismo procesal. Y populismo no deja de ser un eufemismo. Populismo aquí es pura demagogia. Y es utilizar cabezas de turco, chivos expiatorios, para mandar a las sociedades del poder mensajes supuestamente tranquilizadores, pero que si los analizamos bien, lo que nos hacen ver a todos los ciudadanos es el grave peligro que todos corremos ante poderes que nos pueden
utilizar así como chivo expiatorio para que nuestros vecinos estén tranquilos, porque mira, este profesor creo que fue el que robó el banco ayer, lo encerramos, ya veremos cuando lo juzgamos, pero entre tanto transmitimos esta sensación falsa de que aquí no se nos escapa impunemente ningún delincuente. Y otra pregunta, mira, que está por aquí por el chat. Tenemos asistentes inquietos sobre si se estarán vulnerando tal vez elementos del debido proceso con esta consecuencia de la pandemia que ha consistido en que hay juicios virtuales, procedimientos virtuales, es decir, con el traslado de la actividad judicial presencial, digamos, a la virtual o a través de ciertas plataformas. ¿Eso encierra algún riesgo o podemos estar tranquilos con tu experiencia? Bueno, aquí yo creo que no hay tanto riesgo o que se ha magnificado el problema. Si hablamos de debido proceso desde el punto de vista funcional, es decir, para generar, como has sostenido tú, por ejemplo, la idea de que el proceso ha de incentivar, el diseño del proceso ha de incentivar que el ciudadano, cuando tenga un conflicto, vaya a la solución judicial en lugar de a la autotutela, ¿no? Este es el lema fundamental del debido proceso desde ese enfoque funcional. Bueno, oiga, a mí el que un juicio se celebre virtualmente me perjudica, supone un abuso, va a haber alguna merma en el conocimiento del juez para la debida resolución del proceso. Yo casi que es que me alegro de los juicios virtuales. Me alegro por varias razones. La primera y principal es porque hay un ahorro de costes a veces y eso lo puede sufrir cualquier litigante que tiene que desplazarse, y para un acto procesal sencillo, estrictamente técnico, has de coger un avión e irte un día y volver al día siguiente. Y esto es un poco absurdo, cuando perfectamente podríamos tener vistas al modo de este conversatorio. Por otro lado, dicen, oiga, ya, pero es que el problema está, porque yo creo que toda la cuestión se circunscribe a lo que voy a decir ahora. El problema está en que, oiga, es que los testigos no están delante del juez. Es que los testigos están delante de un ordenador, no hay garantías de manipulación, de que los puedan... Bueno, pues se pueden articular mecanismos, hay medios, hay ocurrencias muy interesantes para, de alguna manera, favorecer que esos testigos pues no les vayan pasando papelitos o alguien les vaya diciendo lo que tienen que responder. Ya, pero es que el juez no los tiene delante, caramba, y entonces nos sale el fantasma de la inmediación, que este es un tema que en el curso saldrá porque es uno de los que más me gustan, y entonces, sea como fuere, ha de salir porque es un tema muy recurrente y en debido proceso también. Oiga, lo de la inmediación hasta cierto punto, y lo voy a decir de una manera un poco radical, es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque la inmediación, que ahora, sobre todo en Latinoamérica, hay algunos países que han adoptado la oralidad hace unos años o la han generalizado a todo tipo de procedimientos y están contentísimos porque ya tienen oralidad. La oralidad está muy bien, pero no hay que pasarse de la raya. La inmediación está muy bien, pero ha de tener su justo sentido. Y en ese sentido, nos pasamos de la raya cuando en la inmediación queremos encontrar una herramienta para la evaluación de la prueba. Porque eso se traduce en que el juez aprecia el lenguaje no verbal como criterio para determinar si se fía o no, por ejemplo, de un testigo o de las partes cuando son interrogadas. Y eso no puede ser, porque los expertos, y hay consenso en la psicología del testimonio en torno a la circunstancia de que no nos podemos fiar del lenguaje no verbal. Si queremos determinar la fiabilidad de un testimonio, quedémonos con su discurso. Hay suficiente para evaluar su credibilidad. Y olvidémonos de si parpadea, de si guiña el ojo o si se pone rojo. Y sin embargo, esto sigue estando muy de moda, sigue estando muy en boga. Hasta tal punto que uno de los riesgos o de los peligros que se veía de los juicios virtuales era precisamente esto, que el juez no tenía realmente al testigo enfrente para mirar a ver si guiña el ojo más o menos o si guiña el izquierdo o el derecho. Entonces, yo creo que se ha exagerado y se ha magnificado, y yo creo que era una buena oportunidad para introducir eficiencia en los procesos judiciales con los juicios virtuales y con las vistas en general virtuales.
Bueno, hemos ido a parar, Carlos, a un tema sumamente interesante y muy de actualidad, porque felizmente, repito, felizmente, se han puesto de moda las cuestiones de razonamiento probatorio y de teoría de la prueba, ¿no? ¿Tú crees que en materia de prueba hay problemas, cuestiones peligrosas o preocupantes en su relación con el debido proceso? ¿Qué relación hay entre prueba y debido proceso en suma y qué preocupaciones podemos tener ahí? Bueno, acabas de abrir la caja de Pandora, no sé si eres consciente, y entonces ahora van a empezar a salir todo tipo porque tenemos una galería de monstruos considerable. El principal problema, hay uno que en fin, me llama poderosamente la atención, porque yo creo que es el gran caballo de Troya de nuestros sistemas procesales. Yo creo que no se ha reparado lo suficiente y yo creo que no se es, en general, hasta donde yo sé, consciente del problema. La última persona con la que hablé de esto y me dijo, pues tiene razón y lo comparto, es el profesor Tarufo, que en fin, desgraciadamente nos dejó hace algún tiempo. Bueno, yo siempre planteaba, recuerdo en un congreso que planteé, oiga, ¿cómo podemos confiar, y esto tiene mucho que ver con el debido proceso, en que un juez lego en materias técnicas o científicas, y que por eso precisamente está el perito en el proceso, para auxiliar al juez en todas las materias que se le escapan, ¿cómo yo, juez, puedo valorar la fiabilidad de un perito? Si yo no tengo ni idea de lo que me está diciendo, dicho de una manera radical, no tengo ni idea. No soy arquitecto, ni médico, ni nada que se le asemeje. Y yo tengo que decidir si me fío o no de lo que me está diciendo este perito, de la técnica o de la ciencia que me está aportando al proceso. Y yo soy juez, el responsable de que en el proceso entre o no entre esa ciencia o esa técnica que se me propone. Claro, al final, lo del peritus peritorum, esa máxima que en el fondo corre parejo con el debido proceso, porque eso es, en fin, pretender un imposible. Oiga, ¿cómo va a ser el juez, el perito entre los peritos? Eso es absurdo. Ni tan siquiera está capacitado para controlar. Entonces, yo me acuerdo que con el profesor Tarufo decíamos, pues quizá lo suyo sería proporcionar formación epistémica en algunos rudimientos sobre seriedad, rigor científico a los jueces, eso estaría muy bien. Pero ahí tenemos un problema, porque pasan dos fenómenos, y pasan en España, en Colombia, en Ecuador y en el resto de países que pudiera mencionar de toda esta área, digamos, de cultura jurídica semejante a la española. Y es lo siguiente, si hay un solo perito en el proceso, se hace seguidismo. Se disfrazará y se intentará argumentar de aquella manera para disimular. Pero el problema es cuando hay dos peritos en liza, cuando hay dos peritos con tesis contradictorias. Los criterios, por ejemplo, si uno examina la jurisprudencia del Tribunal Supremo en España, los criterios para decidir por qué pericial se inclina el juez, es para echarse a temblar. Desde un punto de vista epistémico, técnico, científico, es para echarse a temblar. Y aquí creo que tenemos una falla. Incluso nos podría llevar, y aquí hago una propuesta absolutamente, en fin, que me pueden llamar loco o en fin, irresponsable, pero ¿y si nos planteamos que dentro de las funciones jurisdiccionales al juez le dejamos para que diga el derecho o aplique el derecho, y a los expertos en determinadas cuestiones fácticas sean los que decidan esas cuestiones fácticas? Un buen reto este que pones sobre la mesa. Has mencionado a Tarufo, y yo sé que tú conoces muy bien su obra y ha influido en tu formación y en tus tesis. Pero ahora te voy a plantear algo a la vez que te sugiero que no me hagas caso y que sortees hábilmente la respuesta para no complicarte la vida, porque además esto queda grabado.
hay una contraposición fuerte. Los mejores procesalistas de nuestros días en nuestro ámbito hispanoparlante están divididos entre lo que podemos llamar el culto a la verdad de los tarufianos o tarufistas y el énfasis mayor en las garantías formales y tal como explica esa escuela que tiene su cabeza en nuestro amigo también Adolfo Alvarado Belloso. ¿Tú crees que hay manera de encontrar un término medio, una conciliación entre esas dos posturas que a veces tienden a enfrentarse demasiado, o tendremos que acabar tomando partido de un modo decidido? Bueno, yo creo que hay que buscar el término medio porque es que no nos queda otra. A pesar, yo no querría que Adolfo Alvarado, si ve este vídeo, se enfade conmigo, pero ojo, vamos a ver. Yo creo que y esta es mi interpretación, puede que me equivoque, pero yo entiendo que los seguidores de Tarufo, todos los que, el Tarufo mismo y quienes siguen sus tesis, son conscientes de que la verdad, en ese debate clásico entre verdad material y verdad procesal, que consigamos la verdad material, la verdad como correspondencia estricta entre lo que se dice, lo que se predica de la realidad y la realidad misma, a mí me parece imposible. Es más, y doy una razón, creo, de peso, nunca sabremos, prácticamente nunca sabremos al término de un proceso, si lo que el juez considera verdadero, ese relato de hechos probados, en definitiva, que considera que esos hechos son verdaderos, nunca sabremos o podremos saber si realmente ocurrieron. Por tanto, lo de la verdad es una quimera. Entonces, eso no quita que haya que intentar favorecer la verdad como, digamos, un criterio tendencial. Y en ese sentido, ahí vamos a tener que equilibrarnos porque la verdad no se puede, la supuesta verdad, pero nunca la vamos a alcanzar, pero nunca podemos perder de vista que tiene límites, no nos podemos volver locos por conseguir la verdad que nunca sabremos si hemos dado con ella o no. Y hay límites, como puede ser perfectamente la prueba ilícita. La prueba ilícita es un límite, que además juega dentro de la esfera del debido proceso. Oigan, no todo vale, la verdad no justifica el todo vale, la verdad no justifica la tortura, para que nos entendamos. En ese sentido, vamos a tener que buscar un término medio. Y en ese término medio vamos a tener que maximizar la búsqueda de la verdad respetando determinados límites. Ahora bien, y añado una cosa, porque me podrás decir, Toño, bueno, pues no has aportado nada nuevo de lo que hay bajo el sol. Bueno, hay una cosa que sí creo, que tampoco es una aportación original mía, pero creo que sí que es importante. Hemos de repensar las normas procesales en relación con la prueba desde un punto de vista epistémico. Muchas, hablo del caso español, muchas, por no decir todas, es un exceso, pero la mayoría o muchísimas de las normas procesales españoles son contraepistémicas. Y las que más se salvan son neutras en ese sentido. Pero necesitamos normas procesales que sean probatorias, proepistémicas, es decir, que favorezcan el perseguir o el ir en pos de la verdad, es decir, la búsqueda más posible de cuál fue la realidad del caso, sabiendo que nos quedaremos siempre a las puertas y que nunca sabremos o tendremos la seguridad de si hemos dado o no con la verdad. Oye, y tú con esto recojo el contenido de algunas preguntas que están en el chat, pero es un tema que también a mí me interesa mucho. ¿Tú crees que una sentencia mal motivada, muy escasamente motivada o con evidentes falacias o con graves defectos argumentativos, ¿tú crees que esa sentencia es violatoria del debido proceso? Es decir, nuestro derecho al debido proceso tiene uno de sus componentes como derecho a obtener, como diría la Constitución española, una sentencia fundada en derecho y por tanto donde el fallo se argumente sin que baste que el juez diga, oiga, es como yo lo veo y mi íntima convicción y mi pálpito o mi cosquillita. ¿Hay conexión entre motivación y debido proceso?
Pues la hay clarísimamente. La hay ¿cómo? Bueno, pues repito constantemente esta idea fuerza con la que he empezado. Es muy fácil conectar todo con el debido proceso porque como no sabemos bien lo que contiene, pues al final cabe casi todo. Yo lo que haría es bajar de lo inconcreto, de lo vago a lo concreto y fijarme en una cosa muy curiosa, al menos en el caso español, que no sé si es extrapolable, al colombiano sé que no, lo tengo meridianamente claro, y al ecuatoriano creo que tampoco. Y ahora explicaré por qué. Del debido proceso bajamos a un derecho fundamental procesal más concreto, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. En España, dentro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, está el derecho a obtener sentencias motivadas. En realidad, la mayoría de resoluciones deben ser motivadas. Y hay una cosa muy interesante. A nivel de legalidad ordinaria, en la norma procesal que es principal por cuanto es supletoria con respecto a las demás, que es la Ley de Enjuiciamiento Civil en España, hay un artículo que a mí me parece precioso, que nadie le hace caso. Yo no sé, ya lo pueden borrar porque total, para lo poco que lo leen, se ahorrarían tinta de los códigos a la hora de imprimir, que cuando regula cómo debe ser la motivación, dice algo así como que siempre los jueces, a la hora de motivar, siempre se sujetarán a las reglas de la lógica y de la razón. A mí esto me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí entramos en dos, y aquí hay que realizar una labor interpretativa mayúscula, pero aquí yo creo que al juez español se le está obligando a que a la hora de motivar, de justificar, de argumentar, no solo, digamos, razone correctamente, y cuando hablo de lógica no estoy pensando solo en lógica en sentido estricto como lógica deductiva, sino en lógica inductiva, es decir, las inferencias han de respetar determinados criterios de buena argumentación. Y aquí hay mucho que decir, porque aquí está el apasionante mundo de las falacias, y se nos cuelan en las sentencias muchísimas falacias que pasan desapercibidas. Y si quieres, luego te pongo algún ejemplo, porque los hay y muy divertidos. Pero luego le dice al juez también una cosa muy importante, y en materia de hechos es fundamental: sujétese a la hora de argumentar a las reglas de la razón. Y se ha dicho, y yo lo comparto, que la principal regla de la razón es decir la verdad. Por tanto, se le está exigiendo al juez español que sus premisas sean verdaderas. Y esto es una gran exigencia, porque no solo hay un mandato en cuanto a la vertiente estructural del argumento, sino al contenido material de las premisas. Y esto es muy importante porque en España esto pasa desapercibido. Incluso el Tribunal Constitucional dice: oiga, mire, con que explique 4 cosas ya es suficiente. No, señor. No, señor, porque tenemos una norma, en nuestro caso, que le dice al juez cómo ha de motivar. Y esto es muy, muy importante. Y es una norma que se salta con mucha alegría y que no solo es una infracción de legalidad ordinaria, sino que detrás hay una infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Y como aquí toda infracción de derechos fundamentales procesales al final lo podemos leer como una infracción del debido proceso, ahí tienes la conexión motivación debido proceso. Oye, Carlos, tú has aludido ya un par de veces a la concepción funcional del debido proceso. A mí eso me suena grato. Yo creo que me alineo por ahí en lo poco que yo conozco. Pero más allá de las preferencias de cada uno, para nuestros espectadores y acompañantes ahora, ¿y qué otras concepciones importantes hay? Aparte de esa que llamamos funcional. ¿Y en qué se diferencian? ¿O cómo podríamos, muy brevemente, porque esto seguro que lo vas a explicar también en tu curso, cómo podríamos con brevedad señalar, definir cada una de esas concepciones principales y cuáles son? Bueno, si pudiéramos hacer, o si me permites, un paralelismo que creo que es gráfico, la propia expresión, si nos ponemos a interpretar, y desde un punto de vista puramente lingüístico o semántico, debido proceso, tener derecho al debido proceso es, y yo lo traduzco, al proceso como es debido. Y la pregunta es, como es debido me da la idea o me da la referencia
de que hay algo que fija parámetros, criterios de cómo ha de ser el proceso. Bueno, podríamos decir que hay 3 clases de parámetros. El parámetro legal o legalista, que es por el que me inclino yo. ¿Cómo ha de ser un debido proceso? Caramba, un proceso en el que se respete la legalidad procesal ordinaria. Si consiguiéramos eso, desde mi punto de vista, ya sería mucho. Y tengo razones para defender mi postura. Si quieres, luego las compartimos. Segundo enfoque, ¿cuál es el parámetro que rija cómo debe ser el proceso? Ojo, el parámetro moral o ético. Y entonces nos vamos a una perspectiva del proceso desde un punto de vista principialista y en el fondo de moral. Lo que en mi concepción moral debería ser el proceso, lo que puede ser y no debe ser en el proceso desde un punto de vista moral. Claro, a mí esto yo no lo comparto porque me angustia la sensación de que cada juez al final va a tener sus propias ideas morales. Aquí no hay una moral común que todos compartamos. Entonces, aquí, según el juez tenga una moral u otra, va a acabar adecuando el debido proceso a su modo de pensar. Al menos lo que hay en la ley es de todos. La ley, como esto te lo he oído decir muchas veces, la ley es de todos. Y eso es importante, la moral no. Y en tercer lugar está el enfoque que creo que es el que sostienes tú, que yo no comparto, pero no comparto, ya ahora especifico por qué y así discutimos un poquito. El enfoque, que es muy interesante, el enfoque funcional, lo que creo o entiendo que viene a decir es, oiga, el proceso debe desarrollarse de modo tal o debe estar diseñado de modo tal o debe contemplarse de modo tal que el ciudadano, el justiciable, cuando tenga un conflicto jurídico, en vez de recurrir a la autotutela y resolverse el problema por su cuenta, recurra a la solución jurisdiccional, a lo que más técnicamente se llama heterocomposición estatal. Bueno, ¿por qué digo? Y me parece bien, es que ha de ser así, ha de ser disuasorio de la autotutela y favorecedor, que sea atractivo. Y no es atractivo un proceso donde el juez sea corrupto, donde me puedan torturar para arrancar la verdad, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo. El problema que le veo es que yo no le encuentro el cómo aplicar ese enfoque funcional en un caso concreto. A mí me parece que el enfoque funcional es muy interesante desde el punto de vista de la política legislativa procesal. Ahí sí que es muy interesante. ¿Qué o cómo debemos diseñar el proceso y la regulación del proceso para que consigamos que sea rápido, es decir, que sea eficiente, que minimicemos costes, que el gigante no se coma al débil, que nos aseguremos de que el juez es imparcial en todos los sentidos, no en los clásicos, también hay sentidos de imparcialidad que pasan desapercibidos. En el curso trataremos una cuestión que es muy interesante a este respecto. Bueno, sí, todo esto está muy bien y los valores epistémicos a los que hacía referencia antes, y hay un montón de cuestiones más que hasta cierto punto además son de sociología jurídica, porque el enfoque funcional tiene mucho que ver con la sociología jurídica. Pero yo encuentro que ese enfoque ha de ser ex ante, es decir, cuando estamos diseñando el proceso, no cuando estamos, supongo yo, en un conflicto, en una situación en la que alguien considera que se le ha vulnerado el derecho al debido proceso y el juez ha de tomar una decisión a este respecto. Oiga, ¿qué decisión ha de tomar el juez? En última instancia, yo creo que lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Caramba, que cada vez más los derechos fundamentales procesales han ido, por las buenas o por las malas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está harto de sancionar a España por violación en la regulación de los derechos humanos a nivel procesal, y le ha obligado a España hace unos años a implantar la doble instancia en el proceso penal con carácter general. Bueno, pero al final, ¿qué nos encontramos? Que la legalidad procesal ordinaria está casi todo recogido, mejor o peor, con los problemas que supone la textura abierta de las normas legales, ya lo sé, y que hay un margen de discrecionalidad, ya lo sé, pero muchas cosas, muchas de las garantías a las que aspiramos, cada vez más están recogidas en las normas. Caramba, pues no nos saltemos las normas, ya que hemos conseguido todo eso, lo que no podemos hacer ahora es rehuir o, digamos, abandonar todo lo que hemos conseguido, me parece.
Sí, creo que podemos estar muy de acuerdo y que al fin y al cabo pareciera que esas perspectivas son complementarias, o esas concepciones de debido proceso, bien entendidas y sin excesos, pueden ser complementarias. Aunque yo creo detectar con alegre perplejidad que tal vez eres hasta más positivista que yo, pero pareciera el tuyo un positivismo basado en el optimismo o en el juicio favorable del conjunto de legislaciones procesales como la española, porque estás diciendo, bueno, todos los grandes objetivos, valores, derechos constitucionales, etcétera, están poco más o menos, parece, bien resguardados por la ley procesal y merece la pena, por tanto, atenerse a la ley y dejarse de jueguecitos que puedan acabar poniendo en peligro esos derechos. Bueno, estoy bastante de acuerdo, sí, pero dos preguntas interrelacionadas. ¿Tú crees que si echáramos un vistazo a fondo, ojalá uno tuviera conocimientos suficientes para eso, al derecho procesal comparado en tantos países hermanos, ese optimismo disminuiría o se mantendría? Es decir, ¿habrá todavía en tal o cual país agujeros negros? Tenemos en el chat de amigos y amigas diciéndonos cosas muy interesantes de tal país vive en estado de excepción y con eso se está aprovechando para cargarse garantías procesales. En tal otro parece que hay arbitrariedad en ciertos ámbitos. Bueno, esa es una cosa, que esa perspectiva global que nos daría qué idea de cuáles agujeros negros o defectos repetidos y cómo habría que solucionarlo. Y dos, y relacionado, ¿tú crees que ha sido y está siendo muy importante la jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos, como pueda ser en el caso europeo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o como pueda ser aquí para tantos amigos más relevante aún la Corte Interamericana? Y ya de paso, si tú piensas incorporar a tu curso el análisis de esa jurisprudencia internacional en debido proceso o el examen o debate de alguna sentencia determinante en esto. Bueno, son varias cuestiones, voy a intentar ordenarme. La primera, sí soy positivista, hombre, más que tú no creo, yo creo que estoy a la par. Sí que a veces me dicen, es que eres muy formalista. Y abro un paréntesis, me vas a permitir una licencia, y no me iré por los cerros de Úbeda, como se dice en España, pero es importante. Yo soy igual o quizá un poquito más positivista que tú, pero por una razón. Compartimos la cuestión de la legitimidad democrática, esta me parece fundamental y esta es la razón de peso. Pero yo hay otra que es la que en el fondo más me mueve a ser positivista, incluso a los que me tachan de formalista, que no pasa nada, lo asumo, ¿qué se le va a hacer? Y cuanto más litigo como abogado, más formalista y más positivista me vuelvo. Porque es que hay veces que dices, ojo, porque además el principialismo, el proceso, o el ámbito del proceso es terreno abonado para el principialismo, es donde los lugares donde más fortuna hacen. Bueno, lo que quería decir es que ese positivismo un poco formalista, que no niego, tiene mucho que ver con la seguridad jurídica. Yo soy, en ese sentido, un obseso de la seguridad jurídica. Y en el ámbito del proceso, ser un obseso de la seguridad jurídica tiene una explicación muy sencilla y que muchos de los asistentes que sean abogados en ejercicio me van a entender a la perfección. Cuando viene un cliente al despacho y te plantea un problema y se te plantea la posibilidad de litigar, lo primero que haces es un cálculo de posibilidades. Y ese cálculo de posibilidades tiene mucho que ver con las reglas que tú sabes que están dispuestas y en función de las cartas que tienes tú y las reglas del juego, si juegas o no juegas. Porque si yo, y permíteme un ejemplo tonto, pero yo creo que es muy ilustrativo, yo me quiero apuntar a un torneo de fútbol, pongamos, y reúno a una serie de amigos que juegan al fútbol y les digo, venga, montemos un equipo y juguemos. Si en las reglas de esa competición me dice, oiga, pueden jugar zurdos o diestros por igual, y resulta que todos mis amigos son zurdos, pero tienen un golpe, yo no entiendo nada de fútbol, pero imaginemos que los zurdos tuvieran una cualidad
prominente con respecto a los diestros a la hora de chutar. Bueno, pues ¿yo qué hago? Yo, en vistas a que las reglas del juego me permiten por igual zurdos o diestros y que da igual que todo el equipo esté formado por zurdos, yo digo, caramba, voy a ganar el trofeo. Yo me apunto encantado porque con esa regla y siendo todos los miembros de mi equipo zurdos, pues que esto es garantía de éxito. Y caramba, no hay cosa peor que estés a medio partido y el árbitro diga, ay caramba, ya, lo que pasa es que esto es injusto, porque al final los zurdos tienen un toque natural mejor que los diestros a la hora de chutar de determinada manera. Y esto es injusto, pobres diestros, están en situación de desigualdad. ¿Sabe qué? Usted no puede alinear en un partido de salida a todos los de su equipo porque todos son zurdos. Oiga, me acaba de hacer un roto importante. ¿Y ahora qué hago si no tengo diestros en mi equipo? Pues pierde usted el partido, retírese y pierde el partido. Oiga, es que si yo llego a saber que esta regla que estaba prefijada le iba a variar el árbitro porque le parece que es más justo que no todos sean zurdos, oiga, yo ya no juego, yo no me apunto. Me hubiera ahorrado el coste de la competición, el tiempo, etcétera, etcétera. Esto pasa lo mismo con los procesos. Entonces, caramba, hacemos un cálculo y el cálculo lo hacemos en función de las reglas y de las disponibilidades materiales, probatorias y jurídicas que tengamos. Entonces, esto es muy importante. Por eso, esa obsesión, especialmente en el ámbito del proceso por la seguridad. Yendo a la primera de las cuestiones, que eran los agujeros negros. Bueno, yo no sé, yo solo voy a decir bondades. Y bondades, yo, por ejemplo, tomo la regulación de Colombia, por decir un país, pues la conozco especialmente bien, y caramba, pues está a la par y en algunos puntos está mejor que la española, por ejemplo, la legislación procesal ordinaria. Agujeros negros hay en todas partes. Claro que yo no soy un ingenuo. La legalidad procesal, yo no me canso de criticar las leyes procesales españolas porque tienen puntos mejorables. Que también es verdad que cuando uno hace en una contribución científica una propuesta de eje frente y te pones a redactar una norma, te das cuenta lo difícil que es ser legislador. Es muy difícil. En todo caso, ¿en la legislación procesal ordinaria española hay agujeros negros? Sí, pongo un ejemplo que además lo vamos a trabajar en el curso, que tiene que ver con ese derecho, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con ese derecho a la duración razonable de los procesos, que es un tema apasionante. ¿Qué ocurre? Oiga, que la mayoría de actos procesales están sujetos a plazo y los plazos son terminantes, opera la preclusión. Sí, pero con respecto al juez en España opera lo que se llama preclusión impropia. ¿Qué significa? Que sí, que por ejemplo el juez tiene un plazo para dictar sentencia, pero si se lo salta, si no lo cumple, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, sí, pero si el juez va saltándose plazos a la torera indefinidamente uno tras otro, el proceso puede ser o devenir, digamos, o tener una duración irrazonable. Y en ese caso, ahí se producirá una lesión del derecho al debido proceso según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a España ya le ha atizado en varias ocasiones a propósito de este tema. ¿Cuál es la solución? Caramba, volvemos a lo de siempre, es una cuestión de política legislativa. A la hora de legislar, modifiquemos, o a la hora de reformar, reformemos bien la ley y digamos o sentemos, oiga, los plazos para el juez son tan preclusivos y tan obligatorios como para las partes. Punto. Y si no lo hace usted, señor juez, obtendrá o devendrá una sanción. Y ya verías, Toño, cómo nos dejamos de marear la perdiz. Por tanto, agujeros negros hay en todas partes y lo que tenemos que hacer desde la dogmática procesal, creo, es contribuir a la mejora de esos agujeros negros y a reducirlos en España, en Colombia, en Ecuador y en donde sea, porque en todas partes los hay. Pero eso no es excusa para decir, claro, el enfoque positivista es un desastre. No, no. Lo que hay que hacer es mejorar las normas. Eso por un lado. Segundo, en cuanto a la jurisprudencia, estoy de acuerdo en que la jurisprudencia de las Cortes internacionales tiene una importancia capital hasta el punto de que le enmienda la plana a los tribunales constitucionales locales cuando corresponde. Y entonces hay grandes, en fin, momentos de crisis, ¿no?
A mí me parece que es muy interesante ese papel, porque yo creo que, y ahora me meto donde no me llaman, pero me voy a meter a riesgo de que me des el alto, pero yo creo que aquí hay que tener muy presente que operan o tienen la cualificación de precedente vinculante las resoluciones, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuestiones sobre vulneraciones del derecho al debido proceso. Y en ese sentido, no solo es precedente vinculante, sino que además, a la hora de interpretar las normas procesales de legalidad, la legalidad ordinaria española, operan como precedente vinculante y son muy importantes porque están fijando en muchas materias criterios muy sensatos. El único problema que veo, y que es esa dificultad que existe a mi modo de ver siempre a la hora de ubicar la jurisprudencia, ¿qué es la jurisprudencia? O el precedente, ¿qué es? ¿Fuente de derecho o una herramienta que complementa las fuentes del derecho? Claro, yo quiero pensar en lo segundo, pero a veces yo me percato de que esas cortes internacionales, esos tribunales internacionales, casi que se meten al legislador. No le ordenan o le condenan al país o al Estado a modificar su regulación. No, no, es que directamente por la vía del complemento de la interpretación están regulando, están legislando. Y aquí me preocupa porque no tienen legitimidad democrática, ni las cortes internacionales, ni los tribunales constitucionales y a veces, ojo, con los tribunales supremos, ¿no? Entonces, y para acabar, por supuesto que en el curso lo que se pretende es que esos problemas se enfoquen desde casos que han sido resueltos por pronunciamientos paradigmáticos tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en fin, darle una aplicación a problemas reales con soluciones reales. Oye, Carlos, estoy viendo el muy detallado programa de tu curso y observo que, por ejemplo, para la sesión octava, la lección octava que dedicas a las resoluciones judiciales, hay un apartado último que dice la cosa juzgada, ¿qué hacemos con ella? Bueno, ¿cómo trazas tú la relación entre cosa juzgada y debido proceso? Bueno, pues vamos a ver, de una manera que voy a entroncar con ese enfoque funcional que a ti te gusta. Entonces, fíjate, voy a hacer un recorrido que nos va a hacer sonreír, espero, a ambos. Yo creo que una de las cosas buenas, de las muchas cosas buenas que tiene ese enfoque funcional del debido proceso es que consigamos hacer un proceso realmente o apliquemos, interpretemos las normas procesales para hacer un proceso atractivo, etcétera, etcétera, que sea incentivador, etcétera, etcétera. ¿Qué es más incentivador que la economía procesal bien entendida? ¿Y qué es economía procesal bien entendida? Caramba, y eso ahora se va a implantar pronto en España con una regulación que lo que pretende es descargar el volumen de trabajo de los tribunales y la litigiosidad. ¿Y qué tiene que ver con la cosa juzgada? La cosa juzgada, en su sentido más estricto y más clásico, es que un mismo conflicto jurídico no se puede resolver dos veces. Es cierto, pero hay una zona fronteriza que no es propiamente cosa juzgada, pero a la que hay que mirar, que es la que tiene que ver con la resolución de problemas o de conflictos jurídicos análogos, las familias de conflictos jurídicos o las clases de conflictos jurídicos. Y aquí es muy importante que se fuera, de alguna manera, adoptando, y parece que se va a adoptar al menos en España por vía normativa, la idea del proceso piloto, litigio piloto. Es decir, si tenemos, por ejemplo, pleitos masa o litigiosidad en masa, como puede ser o ha sido en España la litigiosidad bancaria, todas las cuestiones de productos financieros que contenían cláusulas abusivas o que presentaban con carácter general en su contratación vicios en el consentimiento, etcétera, etcétera. Aquí lo que hay que conseguir por vía normativa, pero hay que conseguirlo, es que resuelto un caso paradigmático de esa familia de conflictos jurídicos, de alguna manera los elementos comunes de ese conflicto jurídico se apliquen por igual en el resto de litigios que haya sobre la materia.
y que de alguna manera operemos con una especie de cosa juzgada extensa que nos permita decir, oiga, en supuestos análogos de la misma familia de conflictos jurídicos, vayamos a dar la misma solución en cuanto a lo jurídico, en cuanto a la aplicación del derecho y en algunos casos en cuanto a cuestiones de prueba que nos permitan descargar al sistema de volumen de litigiosidad. ¿Por qué? Porque si el banco ya sabe que en todos los litigios semejantes o análogos que vengan después, aunque en vez de Pepe sea Juan, el problema es el mismo, la solución ya está prefijada o predeterminada, hay cierta prejudicialidad, ¿qué hará el banco? Es decir, yo ya no litigo, ya prefiero decir, oiga, el cliente le devuelvo el dinero o anulo o dejo de aplicar esta cláusula o lo que sea. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una vinculación tremenda, porque ¿qué ahorraríamos? ¿Qué daríamos al ciudadano? Una confiabilidad enorme en el sistema, en el sentido de decir, caramba, qué bien, me ahorran costes, no tengo que ir a litigar. Y el que es el gigante, en esta lucha donde hay un David y un Goliat, Goliat se lo pensaría 2 veces. ¿Y eso en qué redundaría? Menos carga de trabajo, menos, o digamos, reduciríamos la necesidad de incurrir en costes innecesarios, etcétera, etcétera. Bueno, esto es debido proceso. Esto es una manifestación, para mi gusto, clara del debido proceso desde un enfoque funcional. Y bienvenida sea. Voy a cambiar de tercio. Ando tratando de sorprenderte, porque dicen en España que donde hay confianza da asco, y trato de ponerte nervioso y no lo consigo, y entonces hago un nuevo giro y vamos a otro tema. Estamos hablando del debido proceso judicial, estamos hablando de ideas referidas al proceso penal, al proceso civil, contencioso administrativo, etc. Pero ¿cuántas de esas ideas de debido proceso a lo mejor deberíamos trasladar, por ejemplo, al derecho administrativo sancionador? Es decir, porque esa paradoja de la que tantas veces se ha escrito se da cuando resulta que uno a lo mejor se juega en un proceso penal pues 1.000 euros y en un procedimiento sancionador administrativo pues está jugando una propiedad de su casa, tal vez la quieren expropiar, o una multa de 10.000, ¿no? Entonces, debería el debido proceso y sus derechos y sus principios, en lo que haya de esto, que hay, ir contagiando, contaminando e inundando también, por ejemplo, el ámbito de los procedimientos administrativos, ¿o tiene sentido mantener esas categorías tan diferenciadas, los campos tan diferenciados? Bueno, es que yo creo que de hecho ya ha pasado, no digo está pasando, es que ya ha pasado. ¿A qué me refiero? Muchos de los derechos que rigen en el proceso penal, con salvedades, la medida en que pueden ser trasladables, se han trasladado al ámbito del derecho administrativo sancionador. No sé si todos, no creo, pero una inmensa mayoría. Entonces, eso es muy interesante porque podríamos acabar hablando perfectamente del derecho al debido procedimiento aplicado al ámbito del derecho administrativo sancionador. Pues ¿por qué no? Cambiemos el nombre. Si total, lo de debido proceso no deja de ser más que un rótulo que suena muy bien, pero que al final está compuesto, en realidad es una carcasa con un determinado contenido, con los derechos fundamentales procesales que están ahí debajo, de los cuales derivan otros. Bueno, pues traslademos. Y de hecho ya se ha trasladado. Y yo creo que es muy interesante pues, hablar, y podríamos hablar perfectamente del debido procedimiento. Y en muchas cosas hay muchas cuestiones miméticas, incluso lo que sería bonito, y creo que es un ejercicio que yo no he hecho, por supuesto, pero que sería muy interesante es ver incluso ese debido procedimiento, cómo se puede manifestar en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador, en aspectos o facetas que no las hay en el proceso penal por razones de la distinta naturaleza y de la distinta idiosincrasia de uno y de otro. Pues sería un trabajo muy bonito, porque quizá encontrásemos parcelas donde podemos ampliar esos aspectos garantistas, limitadores, en este caso del Poder Ejecutivo, a través del procedimiento sancionador. Yo creo que sería
tremendamente interesante. Oye, ¿y qué hacemos ya puestos a buscar fronteras? ¿Y qué hacemos con los llamados sistemas alternativos de solución de conflictos? Mediación, conciliación. ¿Será que ahí rigen menos garantías y es natural que así sea? ¿Será que las regulaciones que existen de estos sistemas son suficientemente garantistas y que ahí funciona también algo así como una debida utilización del medio en cuestión? ¿O hay más agujeros negros por ahí o riesgo de que los haya? Bueno, la verdad es que este tema es muy interesante. Ahora, particularmente, no quiero centralizarme o centrarme en el caso español, pero es muy interesante porque en España estamos a punto, o está a punto de ver la luz, o la verá pronto, espero, confío, una ley de eficiencia procesal. Pretende ser la ley, yo la llamo varita mágica, porque pretende confiar la descarga de la Administración de Justicia, del peso de la carga de trabajo en los famosos MAS, ¿no? los medios alternativos de solución de conflicto. Bueno, hay una cosa y hago un apunte introductorio porque es que me lo has provocado tú con la lectura de un texto tuyo sobre precisamente el enfoque funcional del debido proceso, donde hablas y comparas mucho el decir, oiga, ante el conflicto jurídico tenemos dos opciones, o la autotutela o bien recurrir al Poder Judicial, a la heterocomposición estatal o privada, que también podríamos hablar del arbitraje y del debido proceso o del debido procedimiento en el caso del arbitraje, que ese es otro tema muy interesante. Pero sin irme de lo que me has planteado, hay un tercer escenario que se da con mucha frecuencia y en el que al menos el desarrollo que he visto hasta ahora del enfoque funcional del debido proceso no entra del todo. No entra del todo porque, ojo, el enfoque funcional del debido proceso hace mención, pero poquito, a la tercera solución. Hemos dicho, o me resuelvo el problema por mis propios medios, lo cual mejor no, porque entre otras cosas en España es un delito en la mayoría de supuestos, o me voy a la solución que me brinde un tercero. Y en medio está la posibilidad de la resignación, que es una posibilidad que es muy frecuente, más de lo que podamos imaginar. En realidad la autotutela no recurre tanto a la gente. Es verdad que hay fórmulas de autotutela que normalmente no se consideran y se deberían considerar. Por ejemplo, la autotutela del que es más fuerte. Pongo un ejemplo, litigios en el mundo de la automoción, litigios que es verdad que son a nivel internacional, pero en el mundo de automoción es muy interesante, nos encontramos en supuestos en el que el constructor, el fabricante, es un peso pesado y tiene proveedores, y tiene una cadena de proveedores. Qué curioso, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un problema, yo soy un proveedor en algún espacio de la cadena, como sea el proveedor que está debajo del fabricante, tengo un problema gordísimo. Porque, oye, no has cumplido el contrato, te voy a llevar a pleito. Llévame a lo que quieras, pero el próximo proyecto que licite, a ti no te lo voy a dar ni en pintura. ¿Eso es una fórmula de autotutela? Habría que considerar eso. Y ya sé que es intentar poner puertas al campo, y es muy difícil, y tan siquiera lo he reflexionado, pero ojo con eso, porque eso puede ser autotutela. El papel del más fuerte, y no necesita ser violento. Hay una violencia implícita que se da y que debemos considerar. Por otro lado, frente a la resignación, hay una resignación muy natural, me parece, en determinados litigios, porque cuando yo tengo un problema con alguien con quien mantengo una relación prolongada, una relación comercial, una relación de vecindad, yo me puedo meter en pleitos, pero me lo voy a encontrar mañana o voy a tener que hacer negocios pasado o cualquier cosa así. Y a veces antes de litigar, por los efectos nocivos o perjudiciales que tenga el litigio de cara a mis futuras relaciones, pues opto por la resignación, es decir, no hago nada. Y digo, bueno, pues qué mala suerte. Bueno, yo creo que en este ámbito de la resignación, entre la autotutela y la heterocomposición, juega un papel muy importante que es la autocomposición. Porque si yo consigo, porque si se favorecen los mecanismos de solución de autocomposición o de solución amistosa, no solo
es factible que resuelva el problema, sino que lo resuelva de manera que los dos quedemos medianamente contentos. En toda negociación o en toda transacción, la clave es que todos quedemos solo medio contentos. Eso es buena señal. Si uno queda contento y el otro triste, es que hemos hecho un mal negocio. Pero si los dos quedamos medio contentos, eso va a facilitar que hayamos resuelto el conflicto por un lado y por otro, que nuestra relación pueda proseguir razonablemente bien. Y esto es muy importante. Bueno, ¿hay garantismo en estas medidas? Yo creo que sí. En definitiva, al menos en el caso español, si te asomas a la regulación, pues sí que es bastante garantista. El medio de selección, por ejemplo, de los mediadores, las causas de recusación. Bueno, considero que en este sentido no vamos mal. Pero es que el problema de los medios alternativos de solución de conflictos no es más bien, al menos, de garantismo, sino es un problema cultural. El problema es que cuesta mucho que arraigue esta vía de solución de conflictos, por ejemplo, en España, donde queremos litigar, es decir, queremos pelearnos y encima ganar 10-0, que ese es el sueño ideal de todo ciudadano que tiene un conflicto, ¿no? En todo caso, ¿hay agujeros negros? Sí, hay agujeros negros en la regulación, pues, por ejemplo, en aquellos supuestos, y ahora lo va a ver. Y hago un pequeño excurso y ya lo dejo aquí. Ahora, en esta nueva ley, ahora es un proyecto de ley, pero en cuanto la tengamos en vigor, una de las cosas que promueve, y me parece que es un tema muy interesante desde el punto de vista del debido proceso, lo que promueve esta ley, entre otras cosas, es de, oiga, antes de ir a un proceso judicial, ustedes tienen que haber recurrido a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y ustedes tienen que acreditar que lo han intentado. ¿Qué pasará en España? Que todo el mundo hará el cumplimiento, es decir, el cumplimiento, digamos, con cariño lo digo, a la española. Es decir, haremos ver que lo hemos intentado y luego nos pelearemos la mar de a gusto en un proceso judicial. ¿Qué hay aquí interesante? Bueno, por ejemplo, que a la hora de legislar, y esto tenía que ver mucho con el debido proceso, es que se está diseñando unas normas donde la imposición de costas está muy condicionada a la actitud de los litigantes en esa fase prejudicial donde han intentado los medios alternativos de solución de conflictos. Pero está regulado de tal manera que a mi juicio se le está dejando un campo de discrecionalidad al juez terrible. Y entonces lo de las costas será una lotería. Si lo de las costas es una lotería y el coste del proceso es uno de los elementos más importantes a la hora de ese cálculo previo que hacemos los abogados antes de meternos en un proceso, caramba, ya ese enfoque funcional sale negativo en este punto, porque yo a la hora de hacer ese cálculo me lo pensaré 3 veces y le diré al cliente, ojo, porque lo de las costas es una lotería. Entonces, claro que hay relación y claro que todo está ligado. Y vuelvo a mi mantra. Yo creo que gran parte de la solución de los problemas, más que en perdernos en el derecho al debido proceso, etcétera, etcétera, que está muy bien, es una cuestión de política legislativa y de hacer un proceso, diseñar un proceso que sea realmente eficiente a la vez que garantiza. Por eso el lema del curso o el título del curso es entre eficacia y garantía, porque a veces estamos tan obsesionados con la garantía que es que la eficacia se queda a cero. Si la eficacia se queda a cero, volveremos al efecto disuasorio con respecto a los ciudadanos. Pues se nos multiplican las fronteras y los temas y se nos acaba el tiempo, porque fíjate, lo enuncio nada más, ni siquiera te incito a que respondas aquí, pero mira qué bonita cuestión también para pensar de cara a tu curso y tal vez debatir ahí un rato. Francisco Javier Urizar pregunta nada menos que esto: ¿cómo se traducen los contenidos del debido proceso en estados que reconocen la jurisdicción de las autoridades indígenas? Ahí es nada. Aquí preocupados con la mediación y la conciliación, ahora imaginemos todo el asunto de las garantías del debido proceso proyectado sobre esas
jurisdicciones tan particulares que son las jurisdicciones indígenas. Sea como sea, es una pena que se nos ha terminado el tiempo, querido Carlos. La atención de dos asistentes ha sido exquisita y todos habrán visto, como he vuelto a comprobar yo, pues que dominas esta materia como si lo hubieras inventado tú, y que difícilmente puede estar en mejores manos un curso como este, dedicado al debido proceso, dedicado a las garantías procesales que tienen más sentido, dedicado a los derechos fundamentales y los derechos humanos que están en juego para los justiciables, para cualquiera de nosotros cuando ante un juez o un tribunal tiene que dirimir cuestiones tan importantes de su vida y de sus relaciones. Así que por mi parte, y ahora despedirá esta sesión Daniela, por mi parte, Carlos, pues muchas gracias por acompañarnos en este rato, por ilustrarnos tan magníficamente, por haber querido pues ser uno más de los profesores de SILES Formación y ofertar este curso que será un éxito y a cuyas sesiones yo acudiré siempre que pueda para aprender de ti y si hay ocasión, pues para tratar nuevamente de meterte en líos, a ver si la próxima vez con más éxito que en esta sesión de este día, porque ha salido muy bien parado de todas mis preguntas capciosas y que suponían no un abuso, sino un ejercicio de nuestra amistad. Gracias, Carlos, y pasamos la palabra. Es decir, que han sido bondadosas. Simplemente un apunte. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este evento, que es una magnífica oportunidad de poder charlar y de poder compartir este tiempo con todos los asistentes. Yo solo quería decir que esto ha sido la punta, pero la puntita del iceberg, ¿no? Que lo realmente sustancioso y donde vamos a poder debatir y discutir todo lo que queramos y más es en el propio curso. O sea que yo creo que nos lo podemos llegar a pasar extraordinariamente bien y yo creo que esto es un aliciente importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron. Nos disculpamos por el tiempo, nos ha comido un poquito, ya no alcanzamos a dilucidar todas las dudas, pero tengan por seguro que todas se van a ver resueltas durante el curso. Es de gran agrado informar que el curso va a dar inicio este próximo viernes 16 de septiembre aquí en SILEX. Si desean más información, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web, que repito es www.si-mediolex.es. Con gusto les atenderemos. Agradecemos a todos por haber estado en nuestro seminario y estaremos en contacto para la resolución de cualquier duda, la realización de otros seminarios web y la oferta de más cursos. Muchísimas gracias a todos. Adiós, un abrazo para todos y todas. Adiós, querido Carlos.